Dentro del videojuego de Yggdrasil existe una cantidad inmensa de objetos. Cada uno está calificado según su nivel de importancia para el jugador o simplemente su nivel de dificultad al momento de obtenerlo. Desde los ítems más básicos, los que consigues al momento de iniciar una partida, hasta los que se consideran como los más poderosos, los objetos de clase divina. Lastimosamente, esta es una verdad a medias, ya que en realidad existe una jerarquía superior de objetos, una jerarquía que solamente competen los objetos más poderosos de todo Yggdrasil, y que para obtenerlos hay que sacrificar una cantidad significativa de tiempo y de recursos. Objetos que dan el poder de un mundo, aquellos que te hacen inmune a la magia primordial, los objetos de clase mundial. Spoiler, alerta de spoiler. Se le recomienda a aquellos espectadores que solamente hayan visto el anime, como también a aquellos que recién estén empezando la novela ligera, por favor continúen con su debida precaución, ya que el siguiente video va a contener información la cual está a la par de la novela actual al momento de la salida de este video, así que continúen con su debida precaución. Descripción. Los objetos de clase mundial, también conocidos simplemente como objetos mundiales por su nombre en inglés de War Items o una mezcla de estos dos nombres, los ítems mundiales son un conjunto de 200 objetos únicos, los cuales se consideran como los más poderosos dentro del videojuego RPG de Yggdrasil. Y es que como tal, estos objetos le dan a su usuario el poder de un mundo. Esto como tal tiene su debida explicación, y es que esto más que otra cosa nace debido a que literalmente están hechos a partir de un mundo. Esto se explica debido a la historia de trasfondo del videojuego de Yggdrasil, la cual dicta que hace mucho tiempo atrás, en el gran cosmos del universo, existía un inmenso árbol, un árbol cósmico, el cual albergaba en su interior, en cada una de sus hojas, un mundo, haciendo que este árbol se llamara Yggdrasil, el árbol de los mundos, como una suerte de árbol multiversal. Lastimosamente se tiene registrado que una entidad cósmica de igual jerarquía que el árbol terminó destruyendo a este mismo multiverso arbóleo, provocando que cientos de miles de mundos sean aniquilados en el proceso, aunque existieron algunos supervivientes, los cuales posteriormente serían conocidos como los 9 mundos de Yggdrasil, 9 mundos que quedaron intactos ante toda la destrucción de esta entidad cósmica, aunque como tal no fueron los únicos supervivientes, y es que existieron otros mundos que también sobrevivieron. Lastimosamente estos se encontraban bastante debilitados, por lo que simplemente se condensaron hasta volverse objetos maleables, los cuales cayeron a estos 9 mundos supervivientes intactos. Dentro de estos 9 mundos, estos objetos se fueron condensando hasta convertirse en los objetos de clase mundial. Y bueno, aquí está la explicación por cuál llevan el tipo mundial, ya que literalmente están hechos de un mundo. Por su parte, en este punto de la historia es donde iniciaría la aventura de los jugadores, los cuales son habitantes de cada uno de estos 9 mundos, los cuales tienen el objetivo de reunir a los 200 mundos que fueron debilitados,
para que así con su inmenso poder sean capaces de repeler a la segunda llegada de la entidad que terminó devorando todo Yggdrasil, lo que se conoce como el Devorador de los Nueve Mundos, un gigantesco dragón cósmico, el cual en teoría debió haber actuado como el jefe final del videojuego. Y bueno, esto como tal es la historia de tanto Yggdrasil como de los objetos mundiales, aunque bueno, en cierta medida fue adornada para que sea un poco más vistosa al momento de ser escuchada por ustedes, queridos espectadores. Pero bueno, dejemos de lado todo el tema de las conveniencias y continuemos con las descripciones generales de estos objetos, los cuales lastimosamente no puedo dar, o por lo menos no puedo dar en una amplia magnitud, y es que cada objeto mundial posee su propia característica, su propia habilidad y su propio modo de uso, haciendo que literalmente sean únicos en cada sentido, siendo que existen algunos objetos que comparten ciertas características, lo que viene siendo el caso de algunos objetos que son, bueno, comparten el tema del daño físico, daño elemental, son capaces de cambiar ciertas cosas parecidas o también que son de un uso instantáneo. Y es que sí, algunos objetos de clase mundial son de uso instantáneo, pero para la buena suerte, este uso instantáneo acarrea que la capacidad de este objeto sea bastante poderosa. En específico, se tiene entendido que por lo menos 21 objetos mundiales son de uso instantáneo, siendo uno la piedra calórica y el resto pertenecientes a la categoría de los 20. Los 20 se refiere a, bueno, valga la redundancia, 20 objetos de clase mundial de uso instantáneo, los cuales se consideran como los más poderosos dentro de todos los objetos mundiales. Véanlo como la élite de la élite máxima de los objetos de clase, bueno, de cualquier clase dentro de Yggdrasil. O sea, son como más poderosos que un objeto de clase mundial en sí mismos. Pero bueno, de estos ya hablaremos más adelante más a fondo. Continuando con las escasas capacidades generales de estos objetos, he de mencionar un factor bastante importante para la novela ligera en general, ya que este factor va a ser de por sí un detonante narrativo para los volúmenes finales de la franquicia. Lo que respecta a la inmunidad compartida que poseen todos los objetos mundiales hacia la magia salvaje. Esto se nos tiene evidenciado en el volumen 14 y en el volumen extra o volumen 13.5, La princesa vampiro del país perdido. En estos dos volúmenes se nos deja en claro que la magia salvaje está totalmente nulificada a través de los portadores de objetos de clase mundial, haciendo de que, bueno, por ejemplo, Kurenelim, este sujeto vampírico draconiano, posee un hechizo el cual literalmente te desintegra de toda la realidad. Pero este es un hechizo de magia salvaje, y se nos demostró que este hechizo prácticamente no le hacía ni cosquillas a Suzuki Satoru en el volumen extra. Recordemos que Suzuki Satoru es Ainswalgom solamente que manteniendo su nombre de humano, y encima Ainswalgom he de mencionar que posee constantemente un objeto de clase mundial, lo que se conoce como el orbe rojo de Momonga o el orbe rojo de Ainswalgom. Por lo mismo, esto es lo que nos explica esta dichosa inmunidad, y encima en el mismo volumen 14 se nos vuelve a confirmar, cuando Actor de Pandora, el cual no poseía el orbe rojo, había quedado atrapado ante el hechizo del PDL, y no fue recién hasta que llegó Albedo, la cual es una portadora de un objeto mundial, que recién ella no se vio afectada ante las habilidades del PDL. Recordemos que el PDL había lanzado un hechizo de una barrera, la cual impedía que cualquier entidad saliera o entrara. Con lo que viene siendo Actor de Pandora, esta habilidad resultó bastante eficaz, ya que el Actor de Pandora no podía salir.
pero Albedo, que es una portadora de objeto mundial, fácilmente pudo romperla y entrar con relativa facilidad. Así que tengan esto en cuenta. Y en sí, esto es algo crucial para la franquicia, ya que recordemos que próximamente dentro de la novela ligera se va a desarrollar la supuesta guerra contra los señores dragón, donde los objetos mundiales van a jugar un papel bastante fundamental. O bueno, más que otra cosa, lo que respecta a la inmunidad hacia la magia salvaje. Ahora, pasando con el tema de la inmunidad hacia los objetos mundiales, esto se refiere a que prácticamente un objeto mundial no puede afectar al portador de un objeto mundial. Esto más o menos se tiene entendido ya que en el pasado lejano en Yggdrasil ocurrió un problema entre los efectos de dos objetos de clase mundial, provocando que los desarrolladores tengan que meter varios parches, arreglar algunos bugs, banear un par de gente, meter nuevo contenido, ya saben, las cosas de desarrolladores. La cuestión es que al ver todo el problema, los desarrolladores decidieron dar la opción de que si un portador de objeto mundial se ve afectado por un objeto mundial, a este usuario se le dé la capacidad de elegir entre, entre ser afectado o no ser afectado. Esto es un poco confuso de explicar, pero en resumidas cuentas, si Ainsfalgom es afectado por un objeto mundial, al ser Ainsfalgom un portador de un objeto mundial, a Ainsfalgom en teoría le debería de salir un mensaje preguntándole: che boludo, ¿quieres ser afectado o no quieres ser afectado? O por lo menos algo así debería de pasar. Y con esto prácticamente ya terminamos con todas las capacidades generales de estos objetos. Por lo mismo, vamos a dedicar a lo que queda de sección para poder explicar lo extremadamente jodido, extraordinariamente complicado y lo que hay que estar totalmente insano para poder intentar conseguir siquiera un objeto de clase mundial. Y esto no es una exageración, mis queridos espectadores. Como había mencionado, se sabe que existen 200 objetos mundiales, pero después de un montón de años de haber existido una cantidad ridícula de jugadores, hasta el momento en que Yggdrasil es cerrado, solamente se conocían unos 50 objetos de clase mundial. O sea, aún faltaban unos 150 objetos por descubrir, así que dense esa idea. Narrativamente hablando, se nos explica que son bastante complicados de obtener, y es que, bueno, como ya había mencionado anteriormente, faltan 150. O sea, se pasaron como un montón de años, pasaron un montón de jugadores habilidosos que incluso habrán querido obtener un objeto mundial y solamente llegaron a descubrir unos 50. Lo cual es irónico teniendo en cuenta que el gremio de Ainsfalgom por lo menos posee unos 10 objetos de clase mundial. Por lo a una de dos, o los gremios ocultaban información con respecto a los objetos mundiales que poseían y los objetos mundiales en realidad eran más de 50 que se habían descubierto, o simplemente este fue un pequeño error que cometió el autor Maruyama. Pero vamos a decir de que los gremios habían ocultado información para que esta lista no sea bastante pesimista que digamos. Pero bueno, volvamos al caso. Lo complicado que es obtener un objeto de clase mundial. Empezando, se tiene entendido que existen tres formas de obtener un objeto de clase mundial. Y bueno, también existe una cuarta forma, pero esta cuarta forma es más como una teoría. Bueno, una teoría canónica de los jugadores, pero ya cuando llegue el momento voy a explicar este tema. Empezando por el primer método, tenemos el simple y llano hecho de encontrar un objeto de clase mundial, ya se hace en una mazmorra o en una zona extraordinariamente secreta dentro de los 9 mundos de Yggdrasil, algo que no parece complicado en cierta medida. Pero para que una mazmorra te dé un objeto mundial, esta mazmorra debe ser mínimo nivel 90 superior y encima contener bastantes desafíos para que te premien con un objeto de clase mundial. Ahora, por su parte, con lo de encontrárselo en un lugar ultra secreto, bueno, para que se den una idea,
Recién cuando Yggdrasil estaba cerrando, se reveló que todo lo que los jugadores habían descubierto de los 9 mundos solamente representaba a un 80% de todo lo que viene siendo el territorio, bueno, territorio virtual, ya que aún faltaba como un 20-30% por descubrir, ya que los desarrolladores al momento final del videojuego habían desactivado algunos efectos o zonas ocultas, permitiendo que el resto de jugadores pueda explorar, haciendo que, bueno, dense una idea, pasaron como tropecientos años y en estos lugares secretos donde podrían haber objetos mundiales prácticamente quedaron, valga la redundancia, en un secreto máximo. Por su parte tenemos otro método que parece bastante fácil al inicio, y es que este método consiste en generar un objeto de clase mundial. Y es que sí, los jugadores o un grupo de jugadores pueden llegar a forzar la aparición de un objeto mundial, lo cual hasta el momento solamente tenemos un ejemplo, lo que viene siendo la piedra calórica. Esto como tal parece sencillo, pero verdaderamente hablando es algo bastante complicado. Empezando por el hecho de que esta dichosa piedra calórica, para empezar, para que se genere, se necesita acumular cantidades industriales de metales extraordinariamente raros, los cuales solamente se encuentran en 7 minas ultra secretas dentro de los 9 mundos de Yggdrasil. O sea, un jugador primero tiene que encontrar a cada una de estas 7 minas. Tiene que tener cuidado de que en estas 7 minas no existan jugadores que quieran asesinarlo, o por lo menos que no exista un gremio que haya intentado monopolizar todo el contenido de una de estas 7 minas, cosa que se tiene entendido ha sucedido. Así que primero encuentras esta mina, convences a los patas del gremio o tienes suerte y logras acceder con relativa facilidad, y dentro de esta mina tienes que picar como un desgraciado minerales extraordinariamente raros, para que después de una cantidad absurda de tiempo y después de haber acumulado cantidades industriales, recién se te permita generar una piedra calórica. Algo bastante jodido en cierto sentido, pero aquí es donde nace la cuestión. La piedra calórica es un objeto que se puede generar. Por lo mismo, ¿qué pasa si dos jugadores logran cumplir todos estos requisitos y en sus almacenamientos solamente queda esperar para que se genere una piedra calórica? Exactamente, ¿qué es lo que ocurriría en este escenario? Se supone que, como ya se mencionó, estos objetos son únicos, pero son únicos porque, bueno, como tal, se encuentran solamente uno dentro de todos los 9 mundos, pero este objeto se puede generar, haciendo de que se pueden generar 2 piedras calóricas o solamente se puede generar una sola piedra calórica, lo cual es una pregunta que lastimosamente no tiene respuestas, lo cual es bastante curioso teniendo en cuenta que esta pregunta nos la vamos a volver a plantear más adelante. Pero bueno, continuando con la explicación, existe otro método de obtención, el tercer método, el cual consiste en que un desarrollador o administrador del videojuego decida regalar a un jugador o un grupo de jugadores lo que viene siendo un objeto de clase mundial. Y bueno, como ya se imaginarán, para que esto ocurra, los jugadores o el jugador debieron haber completado un logro extraordinariamente imposible de realizar. Hasta el momento solamente tenemos un ejemplo, lo que corresponde al Trono de Reyes, un objeto de clase mundial que pertenece al gremio de Ainswalgom. Ainswalgom, el gremio, logró obtener este ítem porque, para empezar, cuando aún eran un grupo de jugadores que aún no poseían una base gremial, habían decidido despejar toda la Gran Tumba de Nazarick. Y es que sí, la Gran Tumba de Nazarick anteriormente era una mazmorra, la cual, si no me equivoco, poseía como mínimo los requisitos de ser nivel 80 o superior.
haciendo de que para poder despejar esta mazmorra se necesite que los jugadores intenten despejarla en reiteradas ocasiones. Esto no fue el caso con el gremio de Ainswalgom, siendo que estos jugadores lograron despejarla en un solo intento. Al hacer este gran logro, un desarrollador decidió regalarles tanto el Trono de Reyes como el Golem de Asedio Gargantúa, por lo que, oye, al final su esfuerzo fue bien recompensado. Pero esto como tal también nos genera una duda, y es, ¿el Trono de Reyes, al ser un objeto de regalo, se puede regalar dos veces? O sea, si un administrador puede regalar este mismo objeto a otro gremio o a otro jugador por haber hecho algo imposible. Lastimosamente, esta pregunta no posee una respuesta fija, haciendo que solamente podemos llegar a plantearnos ciertas cositas quisquillosas, teorías más, teorías menos, teorías por acá, teorías por allá. Y por último tenemos el cuarto método de obtención, el cual es una teoría canónica dentro de la novela ligera. Y es que se tiene entendido que supuestamente los jugadores creían que al momento de asesinar a un enemigo mundial, lo que viene siendo enemigos extraordinariamente poderosos, enemigos que superan la barrera del nivel 100 en cuanto a estadísticas, al momento de aniquilar estas entidades, se supone que un objeto mundial iba a ser liberado de este enemigo, lo cual es algo que se supone debería suceder, pero es que en la misma novela ligera nos explican que esto solamente es una suposición o una teoría canónica, algo bastante curioso. Con esto ya terminamos esta sección de descripción, dejándonos con solamente una curiosidad, y es que se tiene entendido que por lo menos la gran mayoría de objetos mundiales poseen una referencia en su funcionalidad o en su nombre hacia algo de la cultura popular. Por ejemplo, la piedra calórica se supone que hace una referencia a la piedra filosofal, ya que bueno, la piedra calórica se crea después de consumir bastantes minerales. La piedra filosofal más o menos sigue el juego de ser una alquimia para minerales y cosas por el estilo. Por su parte, el Trono de Reyes hace referencia a un verso de Shakespeare, denominado como este Trono Real de los Reyes, un verso de lo que viene siendo la obra de Ricardo II del autor ya antes mencionado. Objetos mundiales conocidos. En esta sección, como dicta el nombre, haremos un gran repaso a todos los objetos mundiales que han aparecido en la franquicia, desde aquellos que son exclusivos de la novela web, algunos que son referenciados en la novela ligera, hasta algunos que solamente se conoce su existencia por algunos tweets del autor Maruyama en Twitter, o bueno, lo que se conoce actualmente como X, como también daremos un pequeñísimo repaso a lo que respecta a ciertos objetos los cuales no pertenecen a la categoría mundial, pero que fácilmente podrían pertenecer a esta categoría, o sea, objetos de clase divina o clase gremial que podrían entrar en la categoría mundial, pero esto ya tendrá más sentido más adelante. Y bueno, ya que estamos metiendo algunos temas controversiales, he de mencionar de que en algunas partes voy a mencionar que los objetos mundiales a narrar son algo deficientes o incluso considerarlos como débiles. Y ojo, esto no tiene nada que ver con los 20, que con la existencia de los 20 podríamos decir que el resto de objetos mundiales son débiles. No, esto no ocurre. Y es que existen algunos objetos mundiales los cuales verdaderamente hablando te hacen preguntar por qué son objetos de clase mundial. Así que bueno, para llegar a estos dichosos temas un poco controversiales, comencemos por el primer objeto mundial, la representación de la naturaleza y la sociedad, un gran pergamino de color rojo, o por lo menos así se nos describe en el anime.
Este objeto de clase mundial, al momento de ser desplegado, le permite a su usuario, como también a cualquier entidad o grupo de entidades que el usuario desee, transportar a una dimensión de la 100 que posee este objeto de clase mundial. Véanlo como una suerte de dimensión de bolsillo, la cual te da la opción de elegir entre 100 dimensiones o algo por el estilo. Estas 100 dimensiones se tiene entendido que son dimensiones con una apariencia y un efecto únicos. Por ejemplo, existe una dimensión la cual es totalmente magmática, la cual tiene la capacidad de generar el daño elemental del fuego hacia cualquier entidad que el portador desee, aunque claro está, cualquier entidad que esté dentro de esta dimensión. Por su parte, existe otra dimensión la cual no se tiene registrada alguna apariencia. Lo único que se sabe es que es una dimensión la cual genera una niebla bastante espesa, llegando a tal punto que prácticamente la visibilidad está totalmente anulada. También existe una dimensión que posee la apariencia de un campo montañoso, pero se desconoce su efecto. Por su parte, tenemos otra dimensión la cual es bastante curiosa, ya que es una dimensión que permite generar una cantidad constante de enemigos de bajo nivel. Esto se tiene entendido que sirve para poder ir debilitando lentamente a cualquier enemigo encerrado en esta dimensión. Por lo mismo, hasta el momento solamente tendríamos 4 dimensiones conocidas y 96 dimensiones por conocer. Aunque a esta suma de 100 dimensiones hay que agregarle una dimensión más. Y es que sí, no son 100 dimensiones, son 101 dimensiones, ya que se tiene entendido que el portador de este objeto es capaz de crear su propia dimensión, una dimensión que será totalmente personalizada a los deseos del usuario, haciendo que tenga una apariencia variable o un efecto variable. Por otra parte, se tiene entendido que este objeto posee un amplio margen de entidades almacenables o enemigos capturados. Recordemos que este objeto fue utilizado en el volumen 11 o lo que viene siendo la mitad de la cuarta temporada del anime, donde su actual portadora, Aura Bellafiore, lo utilizó para poder enjaular a los Cranes Unidos de Quagoa. Recordemos que estos cranes están compuestos de una cantidad exorbitante de demihumanos, los cuales después de toda la masacre solamente quedaron unos 10.000 Quagoas, por lo que este objeto permitió enjaular a por lo menos unas 30.000 entidades en una sola dimensión, algo que parece una gran ventaja. Lastimosamente, esta gran ventaja también supone una gran desventaja. Esto debido a la existencia de las puertas traseras o las rutas de escape. Esto se tiene entendido que en cada dimensión existe una puerta trasera o una ruta de escape, una zona que si es encontrada por una entidad confinada en una dimensión le permitiría escapar. Algo que parece fácil, pero hay que tener en cuenta que estas rutas de escape se rifan entre una posibilidad entre 40. O sea, en cada dimensión se va a rifar un número, haciendo de que, por ejemplo, en la dimensión magmática, cada vez que se utilice, se rife un número que supongamos cae en el 27. Cuando se utilice esta dimensión, existirá la puerta de salida número 27, pero si se utiliza la misma dimensión por segunda vez o simplemente se utiliza otra dimensión, esta puerta 27 va a cambiar a la puerta 24, a la puerta 40, a la puerta 30 y así sucesivamente. Algo que parece complicar todo este asunto, pero de igual manera es una gran desventaja. Y es que esto no solamente supone que una entidad logre escapar, sino que también aquí entra el gran defecto que posee este objeto mundial. Y es que aquí es donde entra la gran debilidad que posee este objeto, ya que cualquier entidad que logre escapar inmediatamente poseerá el mismo objeto que lo había confinado. O sea, la propiedad del objeto pasa del usuario a la entidad que logró escapar, haciendo que este objeto sea relativamente fácil de obtener dentro de todos los objetos de clase mundial. Así que tengan esto en cuenta.
Este objeto da bastantes ventajas, pero también da bastantes desventajas. Avaricia y generosidad. Un objeto de clase mundial que se representa en la forma de dos guanteletes, un guantelete demoníaco y un guantelete angelical. Cada uno posee una capacidad diferente, siendo que el guantelete demoníaco permite absorber puntos de experiencia, que el portador es incapaz de absorber. Recordemos que una vez llegado al nivel 100, cualquier forma de obtener experiencia queda totalmente descartada. Pero con este objeto en específico, el guantelete demoníaco es capaz de absorber estos puntos de experiencia para que no terminen siendo desperdiciados, los cuales se terminan almacenando en el guantelete angelical. Todo esto con el fin de ser utilizados en un uso posterior, a través de ciertos hechizos o habilidades que consuman puntos de experiencia. Por ejemplo, sin ir tan lejos, tenemos el caso del mismo Ainswalgom. Ainswalgom posee ciertas habilidades que le permiten invocar no muertos superiores al nivel 90, pero con la penalización de consumirle algunos puntos de experiencia. Por otra parte, tenemos los hechizos de resurrección, y es que al momento en que una entidad es resucitada, pierde algunos puntos de experiencia debilitándolo, haciendo que en el proceso, si una persona revive reiteradas veces, prácticamente descienda a un punto abismal. Y es que a diferencia de las habilidades de, por ejemplo, invocar no muertos, el hechizo de resurrección consume bastantes puntos de experiencia, haciendo de que la única forma para evitar esto sea utilizando objetos o hechizos de resurrección los cuales sean de altísimo nivel, siendo que mientras más alto esta penalización se va a ir disminuyendo hasta el punto máximo que no consume ningún punto de experiencia. Por otra parte, tenemos el hechizo de super nivel conocido como Wish Upon Star, el cual es un hechizo que permite conceder un deseo. Bueno, este deseo como tal tiene ciertas limitaciones, pero es un deseo al final del día. La única forma para poder utilizar este hechizo sin que consuma experiencia sería a través del anillo conocido como Shooting Star, el cual es un objeto que te permite realizar este hechizo 3 veces sin ningún tipo de penalización. Pero para obtener este objeto hay que hacer un gacha bastante complicado. Y es más, hay más posibilidades que para Roncino se encuentre un videojuego H que le gusta, que no tenga la voz de su hermana, que un personaje logre obtener este anillo de Wish Upon Star. Así que tengan esto en cuenta. Así que como pueden apreciar, existen diferentes mecánicas que consumen experiencia, haciendo que en este punto este War Item salga a relucir, ya que lo único que tiene que hacer el portador es simplemente acumular la suficiente experiencia para así poder lanzar como loco varios de estos hechizos o habilidades, algo que francamente está bastante roto, ya que solamente imagínenlo con Ainswalgom. Ainswalgom, con que almacena experiencia, simplemente podría crear un ejército de no muertos de nivel 95, sin perder ningún punto de experiencia. Semillas del árbol del mundo. Es un objeto de clase mundial desconocido en cuanto a apariencia se refiere, aunque muy probablemente tenga la apariencia de un grupo de semillas o algo por el estilo. Le permite a su usuario el cambio de raza, o sea, un humano se puede convertir en un no muerto o en un demonio o en un dragón o en un furro. Algo que parece bastante útil, pero verdaderamente hablando este objeto es bastante inútil. Y es que recuerden una cosa, para obtener los ítems mundiales un jugador tiene que ser de nivel 100 como también tener clases de trabajo especializadas. Por lo mismo, si un jugador humanoide utiliza este objeto, prácticamente va a ser más como un cambio de apariencia con una ligera subida de estadísticas que en sí un cambio muy beneficioso, porque de su nivel 100 lo único que va a suceder es que va a perder un nivel, el cual será reemplazado por un nivel racial y mucho menos en realidad.
y es que a menos que este jugador posea capacidades físicas relevantes, dudo mucho que este cambio de apariencia le vaya a servir de algo. Por otra parte, con los jugadores heteromórficos y demi-humanos, aquí sí le pueden sacar mucho provecho, pero también como lo dijo Enzo Algom, ¿de qué te sirve perder las habilidades únicas de tu especie simplemente para verte más bonito? Como tal, Ainz Algón puede cambiar de raza, pero no lo hace porque simplemente no quiere perder todas las clases de no muerto y habilidades que tiene sobre la muerte instantánea y la nigromancia que tanto se ha demorado en desarrollar. Y este caso no es aislado, le puede suceder a la mayoría de jugadores heteromórficos como demi-humanos, así que como tal este objeto no tiene muchos usos siendo prácticos, siendo que sirve más para tener las inmunidades hacia la magia salvaje y hacia los objetos mundiales que un uso en sí mismo. Es un objeto algo inútil que digamos. La caída del castillo y del país, el objeto de clase mundial más conocido seguramente dentro de toda esta lista. Y es que bueno, lo vimos en el tercer volumen y en la primera temporada en todo su esplendor, siendo un kimono con decoraciones doradas y poseyendo un estampado de dragón oriental en buena parte de la prenda. Cuando este objeto selecciona un objetivo, desprende una energía del dragón estampado, formando un dragón dorado de pura energía, el cual se abalanzará contra el objetivo, haciendo que éste sucumba mentalmente ante las órdenes de su portador, independientemente si la entidad posee restricciones de control mental, algo que vimos con Chalker. Chalker en teoría no puede ser controlada ya que le pertenece a un gremio, pero como vimos este dragón fácilmente puede anular cualquier tipo de restricción. Por su parte, todo el tema de Chalker también nos demuestra una cosa, y es si el dragón impacta el objetivo pero en el medio el portador es dañado, puede hacer que el dragón no pueda completar su objetivo al 100%, algo que sucedió con la misma Chaltier, ya que Chaltier fue impactada pero dañó de gravedad a Kairi, provocando que el dragón solamente pueda separarla del mando de la gran tumba en Azarik, pero no haciendo que ella sea mentalmente obediente a Kairi, por lo que esto sería una gran desventaja en cierta medida. Por último, he de mencionar que se desconoce si este objeto tiene un uso reiterado o se limita a un solo uso. Y es que, teniendo en cuenta que la Autocracia Slane tiene como más de 200 años y en teoría debieron haber tenido encuentros con otros monstruos superiores al nivel 50, es algo extraño que en todo este lapso la Teocracia nunca haya mencionado que posean este tipo de entidades, ya que, bueno, con este objeto fácilmente pudieron haber controlado a un dios demonio de hace 200 años y fácilmente tienen una vanguardia bastante poderosa, pero como había mencionado, nunca se nos refiere que la teocracia posea algo así. Por lo mismo, este objeto solamente puede controlar mentalmente a una sola entidad, algo que también hace que este objeto sea bastante débil en cierto sentido, pero al final de cuentas puedes apoderarte de cualquier entidad poderosa, por lo que es una restricción bastante fundamentada. Por último, he de mencionar que este objeto hace una referencia en su nombre, siendo que la caída del castillo del país se refiere a que existen personas bastante bonitas las cuales pueden desencadenar la caída de un castillo y de un país. Por ejemplo, tenemos el caso de Helena de Troya. Objeto mundial desconocido. Invoca demonios infinitos. Y bueno, aquí no hay mucho que decir, literalmente el nombre describe a la perfección este objeto, ya que es literalmente eso. Como algunos datos adicionales que puedo ofrecer es que se tiene entendido que esta invocación infinita en teoría puede abarcar a todo un mundo, por lo que si este objeto es utilizado, uno de los 9 mundos del videojuego de Yggdrasil estaría totalmente infestado de demonios, algo que podría hacer que este objeto fácilmente perteneciera a la categoría de los 20, debido a todo el inmenso poder que posee, pero nunca se nos han mostrado algunas aclaraciones oficiales, por lo mismo solamente nos queda especular.
Y por último tenemos un dato curioso, y es que el objeto conocido como Armageddon Devil, un objeto que invoca a un ejército de demonios, fue inspirado en su creación por parte de este objeto desconocido. Aunque lastimosamente este objeto como tal es poderoso, es un objeto mágico bastante útil, pero a los ojos de su creador, Ulvar Adam Odeleit, este objeto es un rotundo fracaso. Aunque personalmente hablando, creo que Ulvar debió haberse conformado con este objeto en lugar de intentar replicar algo totalmente imposible para los jugadores. Ginnum Gagab. Este objeto, que tiene la apariencia de un objeto mágico, ya que bueno, parece un bastón que encima tiene una esfera negra flotando alrededor de la pequeña circunferencia que está en la cima del bastón, por lo que tiene toda la pinta que este objeto tiene una habilidad especial o tiene algo de magia impregnada. Lo curioso es que esto es una descripción totalmente errónea, a pesar de que el propio objeto nos puede llegar a pensar esto, y es que este objeto literalmente se utiliza como un fierro golpeador de parejas felices. Y no estoy exagerando, este objeto tiene un daño físico totalmente inmenso, por lo que su principal funcionamiento es ser agarrado para estamparlo en la cara del enemigo del portador de este objeto. Y bueno, es algo chistoso en cierto sentido. Por otra parte, se tiene entendido que este objeto tiene una gran debilidad, y es que al poseer un gran daño físico, pero no poseer habilidades complementarias, hacen que ciertos objetos de clase divina puedan llegar a superar el poder de este objeto. Yo me imagino a que esto se refiere a que este objeto puede ser fácilmente repelido al no poseer capacidades mágicas, o por lo menos es algo que podemos llegar a intuir. Por otra parte, y ya para terminar con este objeto, se tiene entendido que Ginnum Gap es el nombre del vacío primordial de la mitología nórdica. El orbe rojo de Momonga o el orbe rojo de Ainz. Este objeto es sinceramente decepcionante, y es que este objeto junto con Ginnum Gap y el Trono de Reyes son de los tres objetos mundiales que aparecieron en el volumen 1, o sea, es de los primeros objetos mundiales en aparecer en la franquicia, y a su vez este objeto es parte del equipamiento principal de Ainswalgom, pero pese a todo ello, sabemos prácticamente nada de este objeto, fuera por el hecho de que este objeto posee múltiples habilidades. Una de ellas permite tener un gran daño contra los dragones y tiene otras habilidades totalmente diferentes. Fuera de ello, prácticamente se sabe casi nada. Lo único rescatable es que en la novela web se nos dice que este objeto tiene la habilidad pasiva de irse fortaleciendo con el tiempo, llegando al punto que las habilidades que posee este objeto se vuelven tan poderosas que necesitan el consumo de experiencia. Pero fuera de esta pequeña curiosidad ya no tenemos prácticamente nada. Trono de Reyes. Es un gran trono oscuro que está empotrado dentro de una gran roca de color morado oscuro, como podemos apreciar en la siguiente imagen. Este trono es actualmente el objeto mundial más grande en aparecer, y es que solamente mírenlo, literalmente Ainz equivale a un sexto o un octavo de todo el objeto mundial. Por otra parte, se tiene entendido que el funcionamiento de este objeto consiste en ser una especie de computadora o centro de administración de ciertas funcionalidades del gremio o mazmorra el cual se esté utilizando este objeto, ya que Ainswalgom puede ver cualquier parte de la mazmorra como si de cámaras de seguridad se tratase. Por otro lado, se sabe que estas configuraciones dan la capacidad de activar o desactivar ciertos efectos dentro de la mazmorra. También se tiene entendido que este objeto permite a todo el territorio o en concreto la mazmorra donde se encuentre la inmunidad a los objetos mundiales y presumiblemente también una inmunidad hacia la magia salvaje. Y prácticamente sería todo, dejándonos con solamente una pequeña curiosidad que ya había mencionado anteriormente, y es que el nombre del Trono de Reyes pertenece a un escrito de Shakespeare, siendo Ricardo II, este trono real de los reyes. La piedra calórica.
Es un objeto que ya antes habíamos mencionado, por lo mismo nos toca explayarnos en exactamente qué es lo que lo hace tan especial, consistiendo en que este objeto sirve como una especie de potenciador de ciertas capacidades en algunos artilugios o entidades que se pueden craftear. O sea, esta cosa tú la pones en una espada y la espada se potencia bastante. Si esto lo pones en un golem, los golems prácticamente se convertirían en super golems. Si esto lo pones en una armadura, la armadura se vuelve super resistente y cosas por el estilo. Este objeto como tal anteriormente le perteneció a Ensargom, y es más, es por esto que sabemos su difícil método de obtención. A su vez, se tiene entendido que este gremio había utilizado la piedra calórica en la creación de algo, aunque actualmente desconocemos qué es ese algo que creó. Hay muchas teorías con respecto a esto, y la principal es que se supone que Rubedo, la entidad más poderosa de todo la gran tumba en Azarik, es una creación que fue hecha a partir de la piedra calórica. Esto se tiene entendido ya que dentro de las posibilidades existe la creación de golems con esta piedra, y encima Lucifer, un ser supremo el cual está especializado en la creación de golems, prácticamente podría haber creado un golem bastante poderoso y encima le aplicó la piedra calórica, multiplicando todas sus poderosas capacidades, ya que recordemos que los golems son entidades que no poseen una medición del nivel 1 hasta el nivel 100. Los golems poseen otro tipo de medición, y curiosamente a Rubedo, cuando se le pregunta al autor si ella posee algún tipo de nivel, el autor dice que ella posee algo diferente, dándonos a entender que Rubedo es una golem creada con este objeto mundial. Aunque claro, en realidad esto solamente es una teoría, ya que falta que este objeto haya sido utilizado en otra cosa. Objeto mundial que crea NPCs. En sí, el nombre lo explica todo, y más que otra cosa, el chiste de este objeto es que para que un jugador pueda crear un NPC personalizado, tiene que formar parte de un gremio y poseer una base gremial. Si no cumple con estos requisitos, un jugador no puede crear un NPC personalizado. Pero con este objeto sí puede hacerlo, ya que, bueno, en sí es el chiste de este objeto. Como tal, este ítem fácilmente entra en la categoría de objeto débil, ya que bueno, en sí existen los NPC mercenarios, los cuales son NPCs que se compran con dinero y prácticamente hacen lo mismo que este objeto. Es un NPC que te va a seguir con la diferencia que no lo puedes personalizar, pero al final de cuentas creo que sale más rentable mantener las inmunidades del objeto en lugar que gastarlo para crear a un simple NPC que te va a seguir. Y es que encima los mercenarios, si son asesinados, ahí está, allí quedan. Pero si este NPC personalizado es asesinado, prácticamente vas a perder diferentes ítems como también diferentes cosillas que le habrás personalizado a este NPC. Por lo que más que otra cosa sirve siendo no utilizado. Algo parecido al siguiente objeto, el cual es un objeto mundial que permite aumentar el nivel de los NPC en las bases gremiales. Este objeto, y también como dato curioso, tanto este objeto como el anterior fueron mencionados en los twitters del autor Maruyama. En sí, este objeto tiene la explicación de que en cada base gremial, como se mencionó, se puede crear un NPC, pero estas bases gremiales poseen un límite de niveles utilizables. O sea, en una base pequeña, la cual es un piso de, bueno, una habitación de 4x4, supongamos, en esta base el límite de niveles de un NPC es, supongamos, 20 niveles. Un jugador puede crear 20 NPC de nivel 1 o un solo NPC de nivel 20. Mientras más grande es la mazmorra, más niveles va a tener para la creación de NPCs. Es por eso que la gran tumba en Azarik posee a tantos NPC de máximo nivel, ya que esta tumba permite eso. Pero esto tiene un límite, el cual supongamos que el límite es 2500. Con este objeto mundial este límite fácilmente es superado, siendo que será 2800 o 2700 más o menos. Pero al igual que el anterior objeto, este sirve más siendo una inmunidad que siendo utilizado en sí mismo. Objeto mundial que te transforma en un enemigo mundial.
Los enemigos mundiales son entidades que superan el nivel 100, como también existe el hecho de que para matar a un enemigo mundial se tiene que reunir a por lo menos 30 jugadores de nivel 100, e incluso con este gran número existe una gran posibilidad que estos jugadores terminen siendo derrotados, por lo que prácticamente son entidades inmensamente poderosas, pero aún así pueden ser vencidas. Así que como pueden apreciar, este objeto es bastante poderoso. Lastimosamente llama mucho la atención. Esto como tal se refiere a que en el pasado un jugador había utilizado este objeto para convertirse en uno de los señores demonios de los pecados capitales, un grupo de enemigos mundiales. Esto hizo que este jugador se volviera bastante poderoso, pero también terminó haciendo que este jugador se convirtiera en el blanco público de cualquier jugador que estaba interesado en saquear todos sus objetos, haciendo que cantidades insanas de jugadores intentaran derrotarlo, provocando que al final efectivamente terminaran asesinando a este jugador, y encima todos los objetos que había recolectado fueron saqueados, por lo que este objeto te da mucho poder, pero te deja vulnerable a ser atacado por cientos de miles de jugadores. Objeto mundial del octavo piso. Aquí sí no hay nada que decir, la verdad, se desconoce qué es. Lo único que se sabe es que este objeto está actualmente en la propiedad de Chaltiar Broadfire y anteriormente le pertenecía a Auriole Omega, la hermana menor de todas las Pléyades. Pero fuera de esta información se desconoce bastante en qué consiste este objeto mundial. Cáliz de Igeia. Este objeto mundial pertenece al gremio de Ainswalgom y pertenece a los objetos mundiales los cuales fueron entregados a los guardianes de piso, junto con representación de la naturaleza y la sociedad y lo que viene siendo avaricia y generosidad. Lastimosamente, y a diferencia de estos dos objetos, se desconoce rotundamente a cuál guardián se le fue entregado, pero teniendo en cuenta que tanto Demiurge y Cocytus se desconoce, podemos suponer que uno de estos dos fue el elegido, y más o menos se presume bastante que este objeto le pertenece a Demiurge, debido a la existencia del siguiente objeto mundial, el cual se conoce como Billón de Espadas. Es un objeto que prácticamente tiene las mismas condiciones que el objeto de Cáliz de Igeia, pero teniendo en cuenta que este objeto tiene el nombre de espadas, podemos suponer que le pertenece a Cocytus, y de ser esto el caso, supone que Demiurge posee el cáliz de Igeia, pero más que otra cosa esto es una mera suposición. Atras es un objeto mundial de efecto y apariencia totalmente desconocida. Se tiene entendido que este objeto le perteneció a Nain-Sualgom, el gremio que había antecedido a Ain-Sualgom. Lastimosamente para este gremio, este objeto se les fue robado. Esto como tal es el motivo por la cual la mayoría de objetos mundiales de Ain-Sualgom permanecen confinados en la tesorería, ya que los miembros veteranos, o sea, los miembros que dejaron Nain-Sualgom para formar Ain-Sualgom, tenían el antecedente que los objetos mundiales pueden ser usurpados, por lo que no querían correr con el mismo peligro en este nuevo gremio. Mandala de dos mundos. Es un objeto mundial que apareció en el volumen extra La princesa vampiro del país perdido. Anteriormente, este objeto mundial funcionaba como un tesoro nacional de un reino actualmente destruido, y posteriormente pasó la propiedad a Keno, ya que Keno y Suzuki Satoru, dentro de sus viajes, se habían encontrado con esta civilización, e investigando se toparon con la mandala de dos mundos, aunque se sintieron un poco culpables de usurpar este objeto nacional, haciendo que Suzuki entregase bastantes cantidades de dinero como una especie de compensación debido al robo de este objeto mundial. A su vez, se tiene entendido que este objeto existe en la historia canónica, o se hace en la línea de tiempo principal de la novela ligera, pero se desconoce si este objeto ya tiene un nuevo portador o permanece siendo el tesoro de una civilización totalmente destruida.
Por último, he de mencionar que este objeto posee una referencia a la mandala de dos reinos de la tradición budista. Y bueno, en este punto, ya habiendo mencionado al tema del volumen extra, en este mismo volumen hay un factor bastante importante que es necesario mencionar. Y es que al final del volumen, cuando también se nos menciona el tema de la mandala de dos mundos, se nos explica que Suzuki Satoru y Keno, cuando exploraron el nuevo mundo, no solo se encontraron con la mandala de dos mundos, sino que también se encontraron con una cantidad considerable de objetos mundiales, los cuales le pertenecían a ciertas entidades, ya sea usuarios como tal o simplemente le pertenecían a ciertas civilizaciones. Como dato curioso, se tiene entendido que Suzuki Satoru Ainzo Algón quería obtener estos objetos, pero como tal esto podría generar bastantes inconvenientes, porque como tal si él mataba a los portadores o destruía las naciones, terminaría creando una ruptura en la amistad que había tenido con Keno. Recordemos que Keno fue la responsable de que Ainzo Algón entregase bastantes tesoros cuando tomaron la mandala de dos mundos, algo que si Keno no hubiese existido, Ainzo Algón simplemente lo hubiese robado y ningún tipo de problema, ya que jamás hubiese dejado nada. Así que tengan esto en cuenta. Actualmente, más que otra cosa, regresando a la novela canónica, se tiene entendido que estos objetos aún existen dentro de la línea cronológica, aunque se desconoce su estado. O sea, se desconoce si aún mantienen el estado de ser usados como tesoros nacionales o por portadores, o actualmente se mantienen en desuso. Y por último tenemos el caso del Grimorio de los Ocho Reyes Codiciosos o el Libro de Hechizos de los Ocho Reyes Codiciosos. Como tal, este es un presunto objeto mundial, más que otra cosa debido a la descripción que Blade nos da de este objeto, mencionándonos que es un grimorio que dentro del mismo posee una información de todos los hechizos de Tear Magic existentes tanto en Yggdrasil como del Nuevo Mundo. Y esto como tal en un inicio puede pensar de que simplemente este libro o grimorio se trata de una enciclopedia de hechizos, algo que se ha confirmado que existe en Yggdrasil, lo cual más que otra cosa es simplemente una guía que muestra ciertos hechizos de tal tipo, hechizos elementalistas, hechizos de druidas y cosas por el estilo. Prácticamente una enciclopedia hecho libro. La cuestión de esto es que este grimorio en especial permite obtener información de hechizos totalmente únicos del Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo se tiene entendido que algunos lanzadores de magia son capaces de crear su propio hechizo, y estos hechizos tarde o temprano terminan siendo registrados en este grimorio, algo que como tal las enciclopedias de Yggdrasil no pueden hacer. Por lo mismo nos genera la siguiente duda: ¿este objeto es tal cual un objeto mundial o simplemente es una enciclopedia la cual tiene una capacidad bastante especial de lo que viene siendo el registro de hechizos? Hasta el momento dentro del fandom se considera que este objeto es 100% un objeto mundial, pero aquí como tal siempre metemos los temas en ciertas conjeturas que manda el fandom, haciendo que solamente quede a libre interpretación. Ustedes espectadores, ¿consideran este objeto como un objeto mundial o simplemente un objeto con una capacidad bastante especial? Y con esto ya hemos terminado de repasar a todos los objetos mundiales, los cuales entre comillas se pueden superar. Por ejemplo, tenemos el caso de Semillas del Mundo, el cual, como había explicado, no tiene muchos usos en específico y tienen que ser casos muy aislados para poder utilizarlo. También tenemos el caso de los objetos que suben niveles a los NPC y que invocan NPC personalizados, y es más, tenemos a Girnub Gap, el objeto de Albedo, el cual en su misma descripción se nos dice que este objeto es superado por objetos de clase divina especializados. Por ello mismo, en este punto solamente nos queda repasar aquellos objetos mundiales los cuales teóricamente y más o menos un supuesto 100% no se pueden superar.
Estoy hablando de los objetos mundiales más poderosos, de uso instantáneo, los 20. Los 20 objetos más poderosos dentro de todo Yggdrasil. Y encabecemos esta lista con Aura Mazda, el cual es un objeto bastante poderoso, ya que posee la capacidad de infligir un inmenso daño a cualquier entidad que posea karma negativo. Y encima se tiene entendido que este daño es seguido a través de un área de efecto. Un área de efecto que es tan grande que puede englobar a todo un mundo de Yggdrasil, lo que en cierta medida hace que Aura Mazda sea como una especie de contrarrestador o un objeto contrario del objeto desconocido que invoca demonios de forma infinita. Y es que solamente piénselo, Aura Mazda inflige daño masivo a enemigos con karma negativo. Los demonios son la especie racial que posee un karma extraordinariamente bajo. Por otra parte, ambos objetos se tiene entendido que pueden abarcar a un mundo. Por lo mismo, solamente nos queda dos cosas: o este objeto verdaderamente es un contrarrestador del objeto que invoca demonios, o simplemente es una mera coincidencia. Por último, he de mencionar que Aura Mazda hace referencia al dios del cielo de la antigua religión del zoroastrismo, siendo que Aura Mazda es literalmente el nombre de este dios. Salvador del mundo. Es un objeto de clase mundial que pertenece a la categoría de los 20, el cual tiene la apariencia de un garrote de madera, el cual en una etapa inicial es extraordinariamente débil, pero posee la capacidad de aumentar su poder con el paso del tiempo, llegando a tal punto que el portador de este objeto fácilmente puede vencer a toda la gran tumba de Nazarick con todos sus NPC y con todos los 41 seres supremos, lo cual técnicamente es algo contradictorio, ya que recordemos, Salvador del Mundo pertenece a los 20 y los 20 son objetos de uso instantáneo, haciendo que prácticamente la descripción de este objeto sea totalmente errónea, ya que simplemente este objeto tendría que ser utilizado más de una vez para poder vencer a toda la gran tumba de Nazarick, debido a todos los habitantes que existen en esta mazmorra, haciéndonos que podamos llegar a formular dos respuestas: o Salvador del Mundo posee un área de efecto bastante grande que es capaz de abarcar un gran territorio de allí por el cual puede vencer a toda la mazmorra, o simplemente este fue un error al momento de definir las capacidades de este objeto. Longinus. Es un objeto de clase mundial el cual fácilmente puede ser comparado con el Nulificador Supremo, un objeto de Marvel Comics, ya que como tal ambos objetos permiten a su portador eliminar de la realidad a cualquier entidad que desee, solamente con la restricción de que una vez efectuada la eliminación el portador sería destruido, por lo que es algo bastante irónico, ya que destruyes a tu enemigo, pero en el proceso también te destruyes a ti mismo. Como tal, este efecto de ser borrado de la realidad no es un efecto absoluto, ya que se tiene entendido que la entidad eliminada puede ser recuperada. Pero para que esto suceda, se tiene que utilizar un objeto de clase mundial, ya sea un objeto que permite la resurrección o un objeto que permita modificar ciertas mecánicas de Yggdrasil, lo cual es bastante específico, por lo mismo algo que en cierta medida es bastante complicado de realizar, por lo que si bien no es una eliminación al 100%, en cierta medida y en la mayoría de casos sí se consideraría como una eliminación al 100%. Por otra parte, se tiene entendido que Longinus es el único objeto de clase mundial el cual puede ser replicado y hasta superado en el Nuevo Mundo, debido a la existencia del hechizo conocido como Romper Alma,
el cual es un hechizo de magia salvaje que pertenece a Kuren Elim los Malvar, el Dragon Lord del ataúd ancestral. Este hechizo es literalmente Longinus, ya que como tal permite borrar de la existencia a cualquier entidad, con la diferencia que este objeto no se limita a un solo objetivo, ya que puede destruir a cualquier cosa que impacte este hechizo, incluyendo territorios hasta incluso múltiples tipos de enemigos. Por otra parte, y a diferencia de Longinus, este hechizo se puede utilizar 5 veces, algo bastante ventajoso teniendo en cuenta que Longinus solamente lo puede hacer una sola vez. Por último, se tiene entendido que este objeto mundial comparte el nombre junto con la mítica lanza que fue utilizada para perforar el tórax de Jesucristo según la tradición bíblica. Superación de los 5 elementos. Es un objeto mundial que le permite a su poseedor la capacidad de modificar todo el sistema mágico de Yggdrasil, permitiéndole, por ejemplo, con el caso del hechizo de tercer nivel Bola de Fuego. Con este objeto, Bola de Fuego fácilmente se puede convertir en un hechizo de cuarto, noveno o incluso de primer nivel, como también le permite modificar la cantidad de maná que este hechizo consuma, haciendo que consuma 10 de maná, 1 de maná o 100 de maná. Y esto en teoría se puede aplicar con cualquier hechizo dentro del sistema mágico de Yggdrasil. Es más, hasta en teoría también podría cambiar el efecto del hechizo. O sea, Bola de Fuego puede ser de que en lugar de que haga daño de fuego más daño de hielo, o daño de fuego más daño de rayo, electricidad, o que incluso no haga daño de fuego, sino que solamente sea un hechizo totalmente diferente, pero que posea el nombre de Bola de Fuego. Prácticamente no hay límites referente a este objeto en cuanto modificación del sistema mágico se refiere, por lo que en cierta medida este objeto es bastante poderoso, ya que solamente plantéense la idea que un jugador decida que los hechizos de super nivel no consuman ningún tiempo de reutilización, como también tengan un tiempo de enfriamiento totalmente nulo. O sea, prácticamente sería lanzar hechizo de super nivel tras hechizo de super nivel, con un tiempo de unos 1 o 2 segundos de espera. Prácticamente eso está bien roto. Pero claro está, hasta el momento no se tiene entendido si el portador de este objeto lo ha utilizado o simplemente lo tiene almacenado esperando la oportunidad para poder utilizarlo. Ouroboros. Este objeto en cierta medida sigue la mecánica que superación de 5 elementos, o sea, se le permite a su portador modificar algo en concreto sin ningún tipo de restricción, pero a diferencia del objeto anterior, el cual está limitado a un sistema, el sistema mágico, Ouroboros no posee un sistema límite, o sea, se puede modificar cualquier mecánica del videojuego de Yggdrasil. Prácticamente sería como un deseo sin límites o una especie de guantelete del infinito de un solo uso. Esto como tal, sinceramente hablando, está roto, véanlo por donde lo vean, ya que el usuario simplemente podría decir que, bueno, la magia de super nivel, en lugar de ser accedible en el nivel 70, sea accedible desde el nivel 1, o que simplemente permita hacer que los objetos mundiales sean más fáciles de obtener, o incluso hasta duplicar la cantidad de objetos mundiales, permitir que los enemigos mundiales no sean tan poderosos, permitir que ciertos enemigos den experiencia abrumadora, permitir incluso que el nivel 100 no sea el límite de niveles, sino sea nivel 120 o nivel 200, prácticamente se puede hacer cualquier cosa con este objeto. Así que creo que podrán compartir mi decepción cuando, bueno, un jugador en el pasado utilizó este poderoso objeto solamente para evitar que el gremio Ainswalgong pueda tener acceso a una de las 7 minas ocultas de Yggdrasil. O sea, este sujeto pudo haber pedido lo que quisiera, incluso pudo haber pedido que las 7 minas se encuentren totalmente bajo su dominio,
O sea, se pudo hacer cualquier cosa con este objeto y lo único que hizo fue evitar que un gremio entrase a un territorio. Este deseo ilimitado quedó totalmente desperdiciado. Objeto mundial del Deep Darkness Dragon Lord o Señor Dragón de la Oscuridad Profunda. Es un objeto mundial desconocido. Lo único que se sabe es que este objeto pertenece a la categoría de los 20 y que a su vez en el pasado un jugador había llegado al nuevo mundo poseyendo este objeto. Lastimosamente, este jugador fue asesinado por el Señor Dragón de la Oscuridad Profunda, provocando que este Señor Dragón tomara en posesión a este objeto. Y prácticamente esto es todo lo que se conoce referente a este objeto mundial. Objeto mundial que permite quitar cualquier efecto negativo del usuario. Bueno, prácticamente el nombre lo dice todo. Es un objeto de los 20 que permite eliminar cualquier condición negativa que porte el usuario. Este objeto se tiene entendido que está en la posición del gremio de Ainsualgom, siendo resguardada en la sala de la tesorería. A su vez, Ainsualgom había intentado utilizar este objeto en Chaltiar Broadfallen cuando estaba siendo controlada mentalmente por la caída del castillo y del país, pero debido a ciertas circunstancias decidió no utilizar este objeto, ya que existía la posibilidad de simplemente matar a Chaltiar para posteriormente resucitarla, algo que sería bastante beneficioso teniendo en cuenta que este objeto solamente se puede utilizar una sola vez. Objeto mundial de los 20 que pertenece al gremio de Ainsualgom. Este objeto mundial es totalmente desconocido, no sabemos nada de su apariencia o siquiera un atisbo de su efecto. Lo poco que se sabe es que este objeto pertenece al gremio de Ainsualgom y al igual que el anterior objeto, actualmente reside en la tesorería dentro de la gran tumba de Nazari. Y con esto prácticamente ya terminamos con el repaso de todos los objetos mundiales que han aparecido en la franquicia y son considerados canónicos. Y es que sí, hay objetos mundiales los cuales no se consideran parte del canon, aquellos que son exclusivos de la novela web, el borrador de la franquicia de Overlord, los cuales sinceramente hablando son bastante extraños. Y es que algunos de ellos solamente poseen la descripción de dos palabras. Literalmente, solamente tienen como descripción dos palabritas. Y bueno, lo único positivo es que estos objetos poseen nombre. Pero fuera de ello, se desconocen bastantes cosas de estos objetos. Pero bueno, iniciando con la lista tenemos Graeae, el cual es un objeto mundial de la novela web, que posee una apariencia como efecto desconocido. Lo único que sabemos es que su nombre hace referencia a tres entidades de la mitología griega, como también este objeto está bajo la custodia del gremio conocido como Buscadores Mundiales o World Search, una paloma que trae una hoja de olivo. Eh, bueno, este objeto hace referencia a la Paloma de la Paz por obvias razones y fuera de ello se desconoce absolutamente su apariencia y sus capacidades. Santo Grial. Es un objeto exclusivo de la novela web y por obvias razones hace referencia al Santo Grial de la tradición bíblica. Por otra parte, este objeto tiene una muy pequeñita descripción, siendo curación. Bueno, curación entre signos de interrogación, por lo que podemos suponer que Santo Grial es un objeto mundial que, bueno, da algún tipo de curación o efecto curativo para el usuario. Hoja de Yggdrasil, un objeto que en cierto sentido es bastante parecido al Santo Grial, ya que solamente podemos suponer que tiene la apariencia de una hoja y también se nos da una pequeña descripción, mencionándonos que tiene un tipo de protección, pero se desconoce qué protección le da al usuario.
una protección elemental, una protección física, una protección mágica o cualquier tipo de protección. Fundador. Este objeto mundial es prácticamente desconocido, al igual que el objeto del octavo piso y lo que viene siendo el objeto de los 20 que pertenece a Insualgom. Este objeto no tiene ningún tipo de información, solamente se sabe que existe y poco más, la verdad. Gaiarhor. Es un objeto mundial el cual, sinceramente hablando, es el objeto mundial más interesante dentro de todos los objetos de la novela web, ya que este objeto tiene una descripción bastante interesante, mencionando que este objeto le permite a su portador convocar a una versión mejorada del hechizo de super nivel conocido como invocar al avatar de Dios. Por lo mismo, este objeto mundial es un objeto que permite invocar a una entidad denominada Avatar de Dios. Aunque teniendo en cuenta que es una versión mejorada, podemos suponer dos cosas. O este Avatar de Dios es simplemente la entidad Avatar de Dios, solamente que mejor upgradeada, o se hace con mejores estadísticas, o que simplemente invoca al dios de este avatar. Aunque como tal, esto solamente es una suposición. Por otra parte, se tiene entendido que Gjallarhorn hace referencia al objeto del mismo nombre, el cual consiste en el cuerno de Heimdall, el cual es el objeto que termina abriendo paso a todo el evento conocido como el Ragnarok, el ocaso de los dioses. Y con esto terminamos nuestra larga lista de objetos mundiales. Y es que hasta el momento acabamos de mencionar a todos los objetos mundiales presentados en la franquicia, independientemente si son canónicos o no canónicos. Bueno. Nos encontramos aquí en los minutos finales del primer video, que ha superado los 60 minutos. Algo bastante sorprendente para mí, ya que yo me imaginaba que el primer video que iba a superarlo iba a ser alguna parte del especial 500 y no el video de los objetos mundiales. Pero bueno, sorpresas que da la vida te da sorpresas. Y bueno, yo me imagino que ustedes también se habrán dado una gran sorpresa al darse cuenta de dos cosas: que este video posee un audio bastante mejor a comparación del resto. Y es que en este video he utilizado un micrófono el cual sí está especializado en las grabaciones, y no como el pobre micrófono de mi celular, el cual a este punto ya está bastante jodido. Por otra parte, la segunda razón es que evidentemente cuando habré publicado este video se habrán quedado con cara de ¿qué demonios?, al darse cuenta que supera la hora. Pero bueno, gajes de este oficio, me imagino yo. Muchas gracias a ustedes, queridos espectadores, por quedarse hasta el último escuchando mis desvaríos. Y en especial en este caso, muchas gracias de verdad, ya que este video ha sido bastante largo. Así que me imagino que solamente muy pocas personas se habrán quedado hasta el final. Recuerden que pueden apoyarme dando una suscribida como un like a este video, como también compartiéndolo a cualquiera de sus conocidos, los cuales como también pueden apoyarme compartiendo este video, en especial con aquellos amigos fanáticos de la franquicia, los cuales seguramente estarán preguntándose si existe un video explicando los objetos mundiales y su amplio repertorio. Aunque bueno, técnicamente sí hay videos explicando los objetos mundiales, pero en este caso un video de 1 hora. Si tienen un amigo que quiere un video de 1 hora explicando los War Items, no duden en recomendar este video. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.